mis queridos, gracias por visitar de nuevo el canal. Bueno, últimamente hemos pasado por cosas muy difíciles y hemos tenido mucho tiempo para reflexionar, lo que ha requerido mucha fuerza para lidiar con todo esto. La música es una fuente muy poderosa de energía, así que hoy hablaremos sobre la psicología de la música y los 3 beneficios que no conocías. Si no lo has hecho, suscríbete y hazle clic a la campanita para recibir notificaciones de los siguientes videos. La música es más importante de lo que nosotros creemos. Es lo que le da forma a la cultura, define cada época y está en todas partes. Hoy vamos a hablar sobre cómo se ve la música a través del lente de la psicología y cómo puedes usarla tú para tu beneficio y mejorar la calidad de tu vida. Pero primero vamos a mirar cómo comenzó la música, ya que es muy interesante. La música es algo exclusivamente de los humanos. Se han descubierto que algunos animales pueden aprender ciertas partes de la música, como un ritmo o un tono o una melodía, pero nosotros los humanos somos los únicos que podemos interpretar todas las piezas musicales. La música se ha vuelto muy importante para nosotros y así tú no toques un instrumento, seguro cantas o por lo menos tarareas alguna melodía. ¡Báilame como si fuera la última! Y si no tarareas ni cantas, igual escuchas música ya que está en todos lados. La música ha estado con nosotros durante bastante tiempo y hay muchas teorías de cómo se formó la música. Entre todas, una de mis favoritas es que la música fue creada por primera vez por las madres que querían calmar a los bebés que lloraban. Un bebé llorando, después de todo, es muy peligroso en la naturaleza porque atraía depredadores o tribus rivales. Otra teoría es que los humanos aprendieron a hacer música primero para sincronizar sus pasos y su respiración y así escabullirse cuando cazaban animales o evitaban a depredadores. Otra teoría explica que la música se creó para formular la identidad de una tribu, ya que los lazos y la cooperación tribal eran muy importantes para la sobrevivencia. De hecho, la música está escrita en nuestro ADN. Debido a que la música es tan importante para nosotros, los psicólogos y terapeutas, especialmente los neurocientíficos, finalmente comenzaron a estudiar los efectos que la música tiene en nuestro cerebro. Aunque el campo todavía es un poco joven, ya se ha descubierto mucho y así vamos a hablar de 3 formas muy importantes en que la música afecta al cerebro y cómo tú puedes usar esa información para tu beneficio. Beneficio número 1. La música puede ayudar a curar tu cerebro. Una de las formas más importantes es el uso de la música para el daño físico del cerebro. Por ejemplo, después de un accidente automovilístico o un golpe fuerte o un derrame cerebral. Si hay suficiente daño, alguien puede perder la capacidad de hablar. Si se le daña el lado izquierdo del cerebro donde se encuentra la región del habla. Las personas que se recuperan de este tipo de lesión pueden usar su lado derecho del cerebro donde se encuentra la capacidad de cantar y al cantar sus pensamientos aprenden a hablar como antes. Otro componente curativo que tiene la música es reducir el dolor. Múltiples estudios han demostrado que la música puede reducir el dolor físico de las personas que han salido recientemente de una cirugía. También se han realizado estudios que demuestran que la música puede reducir el estrés y la ansiedad de las personas que están a punto de someterse a una cirugía. Ir al dentista también puede ser mucho menos doloroso. Todos estos son ejemplos únicos, pero tienen las mismas aplicaciones en formas prácticas. Así que si te sientes estresado o ansioso en la casa por un largo día de trabajo, por ejemplo, simplemente pon música relajante o música alegre. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Bésame, bésame. Que como mencioné en un video anterior sobre la ansiedad, nuestro cuerpo tiene lo que se llama el sistema autónomo, un sistema que regula cosas como la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión, entre otras cosas. Y se ha descubierto que la música puede ayudar a reducir el estrés
si el ritmo de la música es más lento que la frecuencia cardíaca en reposo. La música entrena a tu cerebro a recuperar el control de tu sistema autónomo y trae algo de calma a tu vida. Beneficio número 2. La música puede ayudarte a comer menos. ¿Tienes problemas con el control de las porciones cuando comes? Entonces la música también puede ayudarte con esto. Un estudio fascinante encontró que las personas que escuchaban música lenta y tranquila con las luces bajas comían un 18% menos de comida. Esto es precisamente porque los restaurantes de lujo tocan jazz y tienen poca iluminación. Los participantes de este experimento no solo comieron menos, pero también expresaron sentirse con una mejor experiencia y calificaron la comida con mejor sabor. Así gastaron el mismo dinero que los participantes que comieron en otro sitio sin la música de jazz y la luz baja. Beneficio número 3. La música te ayuda a motivarte. Si quieres encontrar más energía para hacer ejercicio o hacer ejercicio por más tiempo, lo único que necesitas es el tipo de música adecuada. Un experimento probó esto en ciclistas y descubrió que cuando la música es lenta, su rendimiento era más lento. Mientras que la música más rápida daba como resultado un ciclo de mayor distancia y más energía utilizada al hacer ejercicio. Esto, por supuesto, se debe a la misma razón mencionada anteriormente, que la música puede influir el ritmo cardíaco. También otro estudio encontró que reproducir música alegre puede ayudarnos a procesar información más rápidamente, mientras que reproducir música más lenta puede mejorar la memoria de esta información. La clave para esto, sin embargo, es escoger música instrumental versus música con líricas. Esto es excelente para las personas que están en la escuela o las personas que están aprendiendo algo nuevo en el trabajo. Bueno, mis queridos, espero que hayan aprendido algo sobre la música y si hay una sola cosa que recuerdes después de ver este video es que tienes la capacidad de formar el tipo de persona que quieres ser, haciendo pequeños cambios. Si te gustó la información, no olvides darle like, compartirla y nos vemos en el próximo tema de Pregúntale a Norby.